Cuando tenemos que enfrentar esas consecuencias, es que nos damos cuenta de lo mal que hemos hecho. Jesús se ofreció como un sacrificio para el pecado, para que fueran perdonados nuestros pecados. Pero Él no murió para que nosotros pudiéramos seguir pecando. Él murió para que dejáramos de pecar. Ese fue el significado de la muerte de Jesús en la cruz. Y la Biblia nos deja a nosotros muy en claro que no hay sacrificio por los pecados continuos cuando son intencionales de parte de los creyentes. Debemos decir también que aunque los pecados sean pequeños, pero sobre todo si son habituales, esto frena el crecimiento espiritual del cristiano y no deja que nosotros podamos alcanzar la santidad. En la Biblia nosotros encontramos que el único que puede perdonar y olvidar nuestros pecados es Dios. Sin embargo, esto no nos hace a nosotros exentos de sufrir las consecuencias. Hay unas consecuencias y nosotros debemos ser conscientes de que nosotros las tenemos. Quiero recordar para todos ustedes este texto de Hebreos 10, 26 al 31, que dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí hay un juicio previamente a lo que nosotros conocemos como la segunda venida del Señor. Esto es un juicio que desde ya el Señor nos está haciendo. Pecar voluntariamente significa desarrollar el pecado a propósito, con intención. Tiene que ver con la planificación y la intencionalidad en el corazón. Eso es lo que significa pecar voluntariamente o deliberadamente. Jesús, nosotros vemos que Él murió por nuestros pecados y que Él espera que con el bautismo, cuando nosotros entendamos perfectamente qué significa el bautismo, cuando vengamos nosotros a ese bautismo, nos olvidemos de pecar y busquemos por el contrario de crecer nosotros más en el Espíritu. ¿Por qué? Mire lo que dice Hebreos 6, 4 al 7. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dura es esta palabra cuando nos dice a nosotros por qué es que nosotros no debemos pecar. Porque el sacrificio fue una sola vez y no, como dice aquí el texto, nosotros no podemos volver a crucificar al Hijo de Dios por los pecados que sigamos cometiendo. La Biblia deja en claro que el pecado es algo muy serio y que hay unas consecuencias, y existen unas consecuencias específicas del pecado, las cuales
vamos a tratar de sintetizar quizás las más importantes, porque son muchas las consecuencias que hay con el pecado. Primero, el pecado nos roba el gozo. El Salmo 51:12 nos dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Entender el costo exacto de nuestros pecados nos puede a nosotros motivar en una dirección contraria y que nuestras acciones ya no sean más las pecaminosas. De ahí la importancia que podamos entender estas palabras. De ahí que nosotros podamos entender cuál es el verdadero gozo que tenemos y si en verdad lo perdemos o no. Segundo, el pecado nos roba la confianza. Primera de Juan 3:19-21 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe sobre todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Nosotros debemos tener una confianza exclusiva en Dios. Pero como todo en la vida, como el hombre que es defraudado en confianza, ya no confía más en esa persona. Esa confianza se pierde. Pero se pierde de parte nuestra, porque Dios sabe cuál es el corazón nuestro, sabe cómo está y en qué estado puede llegar a terminar ese corazón. Si va a terminar en salvación o en destrucción. La tercera consecuencia es que el pecado trae culpa. Si existe un cristiano que verdaderamente entendió las Escrituras, se siente culpable de lo que hizo. El Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea que nosotros, si tenemos una conciencia como la tuvo David reconocía que el pecado estaba delante de él. Y él reconocía cuáles fueron esas rebeliones, cuál fue ese pecado. Si nosotros lo reconocemos, es porque tenemos todavía esperanza. Pero si a nosotros no nos trae culpa el pecado, no sentimos culpa, pues estamos en graves problemas. Porque seguramente no hemos entendido cuáles son esas misericordias, las invaluables riquezas que Dios nos dio. El pecado te destruye, el pecado afecta a la persona mucho más de lo que uno cree. El pecado le trajo miedo y vergüenza a Adán y Eva. Y eran sentimientos que ellos nunca habían experimentado. Usualmente, cuando se comete un pecado, se procura esconderlo y mantenerlo en reserva. El guardar los secretos es dañino para la salud. Muchas personas pueden sentirse afectadas por su salud, pero más allá de la salud física, es malo para la salud mental, para la salud espiritual. Los pecados generan normalmente sentimientos negativos y destructivos para una persona. Y esto puede llegar a convertírsele a una persona en un verdadero problema si no busca al médico de los médicos que le pueda curar ese mal. El cuarto es que el pecado apaga el Espíritu de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Y de qué otra forma se apaga uno el Espíritu? Más que el pecado. Recordemos que el cuerpo del hombre es el templo del Espíritu de Dios. Y cuando el hombre peca, el Espíritu de Dios se va, se aparta, porque no está en el lugar correcto. Nosotros apagamos el Espíritu. Eso significa apagar el Espíritu.
permitir que ese espíritu no se avive más dentro de nosotros, sino nosotros lo que buscamos es que ese espíritu se aparte de nosotros. El pecado trae un daño físico. El Salmo 38, 1 al 3 nos dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Estas eran las palabras angustiantes que pronunciaba el rey David. Palabras que seguramente le causaban dolor físico en sus huesos, porque él era un hombre que había hecho lo recto delante de Dios, pero cayó en un pecado horrible, y esto lo hizo a él llevar a arrepentirse de corazón, pero aún así llevaba las consecuencias físicas de ese pecado. Otra consecuencia específica del pecado es que el pecado nos trae daño físico, como ya lo habíamos dicho, y nos lo corrobora este texto de Salmos 31:10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. La otra consecuencia es que el pecado nos causa dolor en el alma. Salmos 32, 3 al 5 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmo, casi todos los salmos, pero quizás el Salmo 51 nos refleja a nosotros toda esa tristeza, todo ese dolor que había en David. Y aquí vemos nuevamente en este Salmo 32 cómo él se ve angustiado, se ve temeroso, donde él ante todo está temeroso por perder su propia salvación, y él lo que busca es que esa salvación la pueda recuperar. Y aunque la Biblia no nos habla de que él haya recuperado, mi anhelo es poder ver a David en el seno de Abraham, o allá junto al Señor en la morada celestial, a donde yo también quiero llegar. Otra consecuencia es que el pecado rompe el corazón de Dios, como lo rompería uno a un padre al que uno le hizo un daño, no causándole el daño propiamente al padre, sino causándoselo uno mismo. Dice Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristéis significa poner triste a alguien. Eso significa contristar, poner triste a alguien. Nosotros ponemos triste al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está en su morada y nosotros lo sacamos, nosotros lo echamos fuera de sí cuando cometemos el pecado. Y este es quizás de las cosas que son más evidentes y más profundas y más dolorosas para el hombre. El pecado abre la puerta a otros pecados. Esa es de las consecuencias más terribles que tiene el pecado, porque el que peca deliberadamente no está viendo lo grande, lo fuerte, lo poderoso que es el pecado. El pecado tiene el poder para llevarlo a uno a otros pecados. Isaías 30:31 nos dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu,
añadiendo pecado a pecado. Y es así. Un pecado cualquiera que pueda llegar a cometerse va acompañado de la mentira, de la traición, va acompañada de el engaño, de tantas cosas que pueden afectar. Un solo pecado va envuelto con muchos otros que normalmente se dan, no todos al mismo tiempo, sino se va dando uno por uno. Noveno, el pecado rompe la comunión con Dios. Y estas las cosas dolorosas. Como les decía ahora, cuando el hombre peca, el espíritu sale del hombre y se pierde esa comunicación con Dios. Isaías 59, 1 y 2 nos dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no comulga con el pecado. Dice la palabra que el hombre que se vuelve al pecado se vuelve enemigo de Dios. Y en eso nos convertimos nosotros, en pasar de ser sus hijos amados, sus hijos predilectos, a convertirnos en los enemigos de Dios. El pecado produce temor. Proverbios 28:1 nos dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Cuando el hombre peca, siempre está mirando por encima del hombro a ver si ya fue descubierto. Tiene temor. Y la gente no anda pensando en eso, ni anda mirando a ver si eso pasó o no pasó. Sin embargo, el hombre, con el temor de que fuera descubierto en cualquier momento, dice, así como lo menciona el versículo: huye el impío sin que nadie lo persiga, porque tiene una culpa, porque hay un pecado del cual él no se puede escapar. Pero también dice aquí el versículo: mas el justo está confiado como un león. Y la mejor forma de poderlo medir es de esa manera. Miren ustedes a un león y él está tranquilo, relajado, porque él sabe que él está bien, que él es el más fuerte, que él es el más poderoso de la selva, que a él nadie se le va a acercar, que el enemigo a él no lo va a acechar. Esa es la confianza que necesita tener el hombre de Dios. Pero para eso el hombre de Dios tiene que pensar primero en las consecuencias y después si toma la decisión de si va a pecar o no. Usualmente nosotros pecamos porque pensamos que obtendremos un placer o un beneficio de ello, pero estos pasajes que hemos leído nos muestran claramente que escoger hacer cualquiera de estos pecados nos acarrea a nosotros un alto precio. Y esto ni siquiera puede ser una lista que sea como mínima. La lista puede ser mucho más larga, mucho más exhaustiva. Hay muchas consecuencias potenciales que vienen por nuestros pecados. Podríamos nosotros añadirle a esa lista que esto causa relaciones tensas entre hermanos, entre parejas, entre familiares, entre amigos. Se causan relaciones tensas, se arruina esa relación con los demás. Podemos decir que el pecado causa ansiedad, depresión y quizás muchas otras más. Una de esas, y la última de esta lista que yo les traigo porque la considero las más importantes: el pecado desea controlar mi vida. Este es lo poderoso que es el pecado y lo insignificante que nosotros queremos hacerlo ver. Queremos hacer ver que el pecado no va a controlar mi vida, que esto es algo que yo lo hago y aquí termina. No, no es así.
Juan 8:34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:16 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? No sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Cuando hablamos de que el pecado nos controla, estamos hablando es simplemente de que el pecado nos va a esclavizar. Nos va a esclavizar. ¿Recuerdan ustedes los judíos cuando estaba el pueblo israelita en Egipto? Ellos eran esclavos, no podían decidir por sí solos. Y más aún, cuando fueron liberados, ¿qué querían ellos hacer? Volver a ser esclavos. Ellos querían seguir siendo esclavos porque creían que les iba mejor. Era tal su miopía que no les dejaba ver que ellos estaban siendo libertados de ese pecado, que ya no eran más esclavos. Y así pasa al cristiano con respecto al pecado. Se vuelve esclavo de él y ni cuenta se da, y quiere seguir estando ahí porque cree que ahí está mejor. De tal manera que el pecado nos controla a nosotros la vida. El Salmo 51:3, que ya lo habíamos leído, David dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y yo los invito a pensar en esta expresión: y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre significa que está de día y de noche y de día. Lo que David había hecho se había grabado de tal manera en su conciencia que no podía arrancárselo de su mente. El pecado domina la mente del hombre. Cuando el hombre peca, ahí está pensando en lo mismo todo el tiempo, de una u otra manera, creyendo que puede salirse fácilmente o creyendo que simplemente fue algo placentero, que fue algo que le trajo beneficio. De alguna manera está teniéndolo en su mente. El pecado deshonra al Señor. En el mismo Salmo 51:4, David le dice a Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Al cometer adulterio David pecó contra su propio cuerpo. Obviamente también pecó contra su familia. Y no solo pecó contra su cuerpo y contra su familia, pecó contra la nación de Israel. Él vio el pecado como que lo que realmente es: una afrenta contra el omnipotente, contra Dios. Y cuando el hombre peca, el hombre cristiano peca, no solamente está pecando contra sí mismo, peca contra Dios, peca contra su cuerpo, peca contra su propia salvación, pero adicionalmente está pecando con toda la iglesia, porque es muy fácil después dar un consejo cuando se ha pecado, y ese consejo puede ser errado, puede estar arrastrando a un hermano o una hermana hacia donde él está, hacia donde ese cristiano ha llegado. Piense sobre esta primera parte de este versículo que dice: contra ti solo he pecado. Pero ¿contra quién pecó David? Ahí está hablando contra Dios, es contra él que pecó. David amaba a Dios, y aquí por sus palabras en este salmo vemos que su corazón estaba roto.
Por eso dijo él, contra ti solo he pecado. Porque él estaba deshecho, porque él amaba a Dios. Era un hombre que verdaderamente amaba a Dios. Y por eso tenía roto su corazón. Y otra de las cosas es que el pecado destruye el testimonio. Y esto creo que es fácil que todos lo comprendan. Esta es una de las peores cosas que puede ocurrir en la vida de un hijo de Dios por causa del pecado. Cuando la gente sabe que usted es cristiano, cuando la gente sabe que usted es un hijo de Dios, un hombre que hace la voluntad de Dios, y se entera de que usted cometió un pecado, ¿cómo queda el testimonio de la fe del Señor? Por eso dice el texto que leíamos al principio acerca de que no, inmediatamente lo que se hace es tener por inmunda la sangre del Señor. Y por eso al finalizar el texto nos dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios mismo, porque Dios no va a permitir que eso pase, que tengamos por inmunda la sangre del Señor. Salmo 51:14 dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. El versículo 15 dice: Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. David no estaba alabando a Dios porque sus labios estaban sellados. Su pecado había destruido su testimonio y la alabanza se había secado. Y es lo mismo que pasa con el cristiano hoy en día. El cristiano peca y sus labios quedan sellados. Porque cuando el hombre viene, el cristiano viene y canta alabanzas al Señor, su mente está en el pecado, no está en lo que está diciendo el himno o la canción que le está cantando al Señor. Ahí lo que está pasando por su mente es otra cosa distinta, de tal manera que sus labios están sellados para la alabanza. Y ese pecado destruye el testimonio y esa alabanza no tiene validez delante de Dios. David era un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Él lo amaba a Dios, pero cometió un pecado. Y el pecado no solo degenera el espíritu, sino que destruye también ese testimonio. Yo no me imagino cómo sería el pueblo de Israel cuando se enteraron de que David había pecado. Dejaron de verlo quizás como lo que él era. Quizás muchos se entristecieron, otros no querían escucharlo. Cuando nosotros pecamos, nosotros ya no conducimos las almas a Cristo. Si hay un alma a la cual usted le ha estado predicando, ese testimonio va a hacer que esa predicación se pierda, porque ahí se destruye con eso todo. Ensucia el alma, domina la mente. Esas son las consecuencias del pecado. Ensucia el alma, domina la mente, deshonra al Señor, deprime el corazón, enferma el cuerpo, degenera el espíritu y, como vemos aquí, destruye el testimonio. Esas son consecuencias nefastas y graves para el hombre que ama a Dios y que ama su salvación. ¿Qué podemos entonces hacer? El pecado tiene una solución y la solución es Jesús. Primera de Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único mediador que hay entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Por lo tanto, si uno quiere ser perdonado de sus pecados, debe acudir a Él. Debemos acudir, como nos dice este texto de Primera de Juan 1:9. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es amor y Dios quiere restaurar todas las conciencias, las consecuencias que trae el pecado. Para Él no hay nada imposible, sin embargo, Dios no obliga a nadie a que acepte su amor. Dios te dice: yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Dios nos tiene abierta de todas maneras la puerta. Y es tan grande su misericordia que Dios está esperando a ese pecador para ser restaurado. Y el Señor quiere que todos podamos ser salvos y que nosotros no vayamos en contra de su espíritu, teniendo en cuenta que cada día que pasa puede ser nuestro último día en esta tierra. Y hasta ahí tenemos esperanza. Hoy estamos aquí vivos y tenemos todavía esperanza. Por eso no la desaprovechemos, por eso no vayamos más allá de nuestras propias intenciones. El Salmo 51, 1 y 2 nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lava más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es una oración hermosa y es una oración que viene a este momento para decirnos qué es lo que debemos decirle y pedirle a Dios para que Él pueda perdonar nuestros pecados si los hay y pueda restaurarnos nuevamente en su justicia. El pecado ensucia el alma. Aquí David está orando: oh Dios mío, lávame, oh Dios mío, límpiame. Por eso decimos que el pecado ensucia el alma. Si usted es hijo de Dios y peca, se sentirá espiritualmente sucio. Toda la historia del rey David la encontramos en muchos pasajes bíblicos, pero si queremos encontrar la verdadera historia de su pecado, lo podemos mirar mucho en este Salmo 51. Él fue un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de haber cometido un pecado tan horrible y despreciable. Lo que nosotros vemos es esto: si un cristiano está atado al pecado, está atado al sufrimiento. Recuerden que el Salmo 51 fue escrito por David después de haber vuelto él su corazón a Dios, porque hubo un momento en el cual él solo pensó en otro y otro pecado, y el pecado lo quería borrar con otro pecado, y él no pensó nunca en que Dios lo estaba viendo. Pero cuando él volvió sus ojos a Dios, él escribió este salmo, y él recuerda las consecuencias de su pecado y escribe su historia. Vale la pena que en algún momento nosotros podamos también retomar esos textos, leerlos y mirarlos a la luz de nuestras vidas, saber cómo estoy yo delante de Dios, comparándome quizás con lo que fue la vida de David. Si hay alguno que esté buscando a Dios en esta mañana, piense que Dios le ha hallado y que el día de salvación es hoy. Si usted lo desea y quiere ser salvo, hay agua y hay quien pueda ayudarle para el perdón de sus pecados. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración.